el día de ayer les hablé de algunas características típicas de la sociedad rusa que marcan o influyen mucho en la literatura del siglo XIX. Una de ellas es la campaña, la guerra entre los nacionalistas, los eslavistas, es decir, los eslavistas, y los occidentalistas. Y ahora vamos a ver otro tema. La literatura rusa está marcada abiertamente u oblicuamente por conceptos religiosos. Los problemas del bien y del mal. La creencia en un Dios que cada subgrupo de la Iglesia Ortodoxa considera casi de una manera diferente. La ortodoxia, el cristianismo, penetró a Rusia a principios del siglo, hace un milenio y unos cuantos años, en los principios del año 1000, en el siglo XI, y se incorporó a esta religión una inmensa cantidad, una inmensa variedad de elementos paganos, de las viejas creencias precristianas, de las tribus que habitaban esos territorios previamente a la intervención, a la excursión de los eslavos que se fueron esparciendo hasta la Siberia. Esos elementos paganos son en algunos momentos tan fuertes o más fuertes que la práctica, que la liturgia cristiana. Los elementos naturales, que son siempre los elementos, las representaciones de dioses o de fuerzas sobrenaturales en casi toda sociedad naciente, siguieron teniendo un poder inmenso hasta el día de hoy. Traspasaron el estalinismo, el comunismo, permanecieron allí y son el culto a la tierra, el culto al agua que corre, a los ríos, el culto a los bosques, al árbol. Y todos los escritores, aún Chejov, que era no creyente, todos los escritores están marcados por esa religión, por esas formas religiosas, aún los que descreían de ella. En el Chejov, que es el último de los que vamos a ver, que es el que marca la entrada al siglo XX, que es un científico, es un médico, es laico,
no considera, lo ha dicho muchas veces, lo que considera superior en este mundo es el cuerpo y el pensamiento del hombre, su mejoramiento, su crecimiento, su salud, y las prácticas religiosas le son ajenas personalmente, y sin embargo es quizá el autor que ha creado que ha recreado con una pureza, con una intensidad, estados místicos. Si ustedes ya leyeron un asesinato, verán ese final, que es un final pues teológico, es un final de acercamiento a la vida a través de la creencia religiosa. Dostoyevsky y Tolstoy, que vamos a ver ahora, están marcados también por la religión. Es más, Tolstoy crea una religión a su manera, por lo que es excomulgado. Dostoyevsky refleja un pensamiento, un sentimiento religioso distinto, diferente, oblicuo, amargo. Nabokov, Vladimir Nabokov, el gran escritor ruso del siglo XX, detesta a Dostoyevsky, detesta la obra de Dostoyevsky y salva solamente de esa obra la novela corta El Doble. La detesta por considerarlo un misticismo perverso, histérico y neurótico, cercano siempre a lo criminal. Grandes escritores, grandes pensadores católicos como Romano Guardini y muchos otros escriben sobre la mística en Dostoyevsky. Un personaje muy importante de las novelas, el príncipe Mirsky, del Idiota, es de alguna manera la representación de Cristo en la tierra. Alyosha es un ángel, el de los hermanos Karamazov, pero todo eso está envuelto en una oscuridad casi criminal. La mística rusa tiene ciertos radicalismos excéntricos que han marcado a la sociedad. Ustedes habrán oído, habrán leído, sabrán el personaje, este personaje, ¿cómo se llama? El que se apodera de la emperatriz y de la corte. Rasputín, claro. Cómo este monje se convirtió en unos cuantos años en una figura religiosa inmensa, con poderes inmensos dentro del pueblo, y llegó a las altas capas de la aristocracia, que se unían en círculos religiosos, o en círculos casi orgiásticos,
el bajo pueblo con la aristocracia hasta llegar a la familia real, y en un momento era el hombre que manejaba Rusia, era el hombre que hacía milagros, era el hombre que curaba con la mirada, era el hombre que después de muchos, que resistió muchísimos atentados a su vida, que las balas no entraban o entraban mal, que cuando lo ahogaban y parecía muerto, volvía a resucitar horas después. Todo este mundo, que Rasputín tiene la cúspide, estaba en menores grados repartido en la tierra Rusia. Uno de los más importantes filósofos del siglo XX, E.M. Cioran, un rumano que escribe en francés, que vivió en francés, que tiene una predominancia, una importancia enorme. Ha muerto ya hace poco. Fue casi un fanático de lo ruso, de la literatura rusa, de Dostoyevsky sobre todo, y de esta mística poderosa. En uno de sus diarios finales, que ha publicado póstumamente, dice así: un pueblo que no representa tanto una suma de ideas, un pueblo no representa tanto una suma de ideas y de teorías, sino más importante es la suma de obsesiones. Las de los rusos, de cualquier parte que sean, de cualquier partido, de cualquier región, aunque no, las obsesiones de los rusos de tal, aunque no siempre sean idénticas, guardan un parentesco. Un Chadayev, un escritor, un teórico occidentalista hasta la médula, que no le encontraba ningún mérito a su nación, o un Gogol eslavófilo que la escarneció sin piedad, estaban tan ligados a ella como Dostoyevsky a la nación. El más furibundo de los nihilistas, Nechayev, estaba tan obsesionado por ella como Pobiedieznotsev, reaccionario violento, inquisidor del Santo Sínodo. Solo esta obsesión cuenta. Lo demás es pose. Me emociona y sorprende siempre la asimilación de Rusia con el cuerpo de Dios. Y en otra cita, en otra entrada de estos cuadernos que se publicaron póstumamente, dice: conozco a Dostoyevsky muy bien, es una de las pasiones de mi vida. Tal vez sea el escritor más profundo, más complicado de todos los tiempos, más complejo debe ser ahí, de todos los tiempos. Lo coloco por delante de todo el mundo, con defectos enormes, pero con resplandores de santidad. Dostoyevsky es el escritor que más me ha impresionado, porque supo explotar intensamente el mal y el bien. Abordó con la mayor profundidad el mal como esencia del hombre, pero al mismo tiempo la inspiración es doble en él. Para mí, Dostoyevsky es el gran escritor. Y voy a leer una también para que se vea este mundo
una crónica de Pilniak, donde nos muestra estas formas religiosas que tienen una intensidad mística, pero de una mística casi perversa. Los dementes, las personas carentes de sus plenas facultades, se llaman allá Yurozdavi, que quiere decir inocentes. Y los inocentes tienen un aura que los convierte en enviados o voceros del más allá, de la divinidad. Mendigos, visionarios, indigentes, peregrinos, plañideras, santones, lisiados, trotamundos, adivinos, profetas, imbéciles, dementes, mentecatos, inocentes. Todos ellos formaban las variantes obligadas de la vida cotidiana de la Santa Rusia, mendigos errabundos sobre la piel de la Santa Tierra rusa, visionarios, peregrinos y pobres por el amor a Cristo, mentecatos e inocentes por el amor a Cristo de la Santa Rusia. Tales especies han sido el condimento de la vida rusa desde hace 1000 años, desde sus orígenes, desde los tiempos del primer zar Iván, y han engalanado un milenio de vida nacional. Historiadores, etnólogos, antropólogos y escritores han derramado ríos de tinta en su descripción. Estos videntes, beatos y profetas tuvieron realmente enajenada la razón o fueran meros farsantes, eran considerados como un ornamento necesario de la Iglesia. Formaban una fraternidad destinada a Cristo, rezaban por la salvación del mundo, y tanto la historia como la literatura les reconoció siempre ese carácter. Hacia la segunda mitad, casi al fin del siglo XIX, vivió en Moscú un famoso inocente. Del siglo XX, casi al principio del siglo XX, vivió en Moscú un famoso inocente, un tal Iván Yakovlevich, estudiante de la Academia Teológica, quien no llegó a terminar los cursos, cuya muerte tuvo lugar en el Hospital de la Transfiguración. Periodistas, poetas e historiadores escribieron sobre sus funerales. Un poeta célebre publicó en Novedades de Moscú: «¿Qué victoria celebra el Lazareto? El pueblo acude en oleaje tumultuoso, coches y carrozas, calesas y peatones, corazones henchidos de fúnebre pesar, y en el tumulto se escucha una confusa voz que declara por el dolor vencida: se ha ido nuestro profeta muerto, digno de mejor suerte, incomprendido, oh gran Iván Yakovlevich». En sus bosquejos de Moscú, Skabrovsky cuenta cómo durante los 5 días en que los restos mortales de Iván Yakovlevich permanecieron expuestos al público, se celebraron entonces más de 200 ceremonias fúnebres. Mucha gente pernoctó en los alrededores de la iglesia. Nikolai Barkov, autor de un ensayo titulado 26
26 profetas, falsos inocentes, imbéciles y trastornados moscovitas, testigo ocular de las exequias, cuenta que se decidió que el cuerpo de Iván Yakovlevich fuera sepultado un domingo, siguiendo las recomendaciones de la policía. Ese día sus admiradores afluyeron desde la madrugada, solo que la ceremonia estuvo a punto de no tener lugar debido a las discrepancias surgidas sobre el lugar del entierro. Los dolientes llegaron casi a las manos, los improperios no faltaron. El altercado alcanzó dimensiones de tumulto. Algunos querían transportar el féretro a Smolensk, ciudad natal del difunto. Otros trataban de imponer la decisión de que se le enterrara en el monasterio de Pokrovsky, donde ya habían cavado la fosa en el interior de una capilla. Otros más insistían, dejando vía libre a su propia emoción, en que el féretro fuera cedido al convento de las monjas de Alexiev. Y en fin, no faltaron quienes abrazados al ataúd se lo quisieron llevar al pueblo de Cherkisovo. Se temía que el cuerpo fuera hurtado durante el tumulto. El historiador escribe: durante todo aquel tiempo había llovido y se habían formado senegales horribles. No obstante eso, mientras el ataúd era conducido de la habitación a la capilla y de la capilla a la iglesia y más tarde al cementerio, muchas mujeres, niñas, señoritas en crinolinas caían de rodillas o se arrojaban al suelo bajo el féretro. En vida, Iván Yakovlevich no retenía los excrementos. Se le escurrían bajo la sotana, escribe el historiador, y sus guardianes tenían órdenes de derramar arena en el pavimento. Precisamente, esa arena bañada con la orina de Iván Yakovlevich era recogida y llevada a las casas de sus creyentes. Esa arena tenía propiedades curativas. Cuando algún niño enfermaba del estómago, la madre le proporcionaba media cucharita y el niño sanaba. El algodón con que habían taponado las fosas nasales y las orejas del difunto fue dividido en mínimos fragmentos y distribuido entre los creyentes después de los servicios fúnebres. Muchos se acercaban al ataúd con frasquitos para recorrer el líquido que escurría de la caja, ya que el difunto había muerto de hidropesía. El camisón en que había expirado fue despedazado ávidamente. Durante el transporte de la iglesia al atrio, se congregó una multitud de seres deformes, idiotas, beatos, peregrinos y vagabundos. No habían podido entrar en la iglesia por falta de espacio y habían permanecido afuera en las calles. Y aquí y allá, en pleno día, en medio de la multitud se predicaba al pueblo, se revelaban apariciones y visiones, se profetizaba, se maldecía, se recogía dinero, se emitían bramidos siniestros. Durante sus últimos años, Iván Yakovlevich solía ordenar a sus admiradores que bebieran el agua con que se había bañado. Hacía profecías a viva voz y las escribía. Algunas fueron conservadas en archivos de historia. Le escribían para preguntarle: ¿se casará fulano? Y él respondía: sin almuerzos no bendigo, bendiciré el lazo, el cuello sin almuerzos. El Kitay Gorod, un barrio de Moscú, era el queso en que pululaban los gusanos de la inocencia. Algunos inocentes escribían versos. Inocentes son tarados mentalmente. Escribían versos. Otros imitaban el canto del gallo, del pavo real o del pinzón, o bien cubrían a todos de insultos en nombre del Señor. Otros solían repetir alguna frase que los fieles inmediatamente consideraban profética. Por ejemplo, la virtud es una noticia,
La casa es mera carroza, viaja tú sin sobresaltos. Había quienes imitaban el ladrido de los perros y expresaban ladrando la voluntad divina. Aquella congregación de desarrapados, limosneros, clarividentes, versificadores ambulantes, plañideras y beatos, lisiados de toda la santa Rusia, comprendía a campesinos y burgueses, nobles y comerciantes, niños y ancianos, hombrazos robustos y mujeres prolíficas. A todos los uniformaba el delirio. Todos ellos vivían a la sombra de la paz bulbiforme y azul del asiático imperio ruso. Extraían su amargura del queso y la cebolla, ya las cúpulas en forma de cebolla que coronaban las iglesias son, con toda seguridad, el símbolo perfecto de la vida rusa. Bueno, este tipo de religión, de hábitos, todo, comprendía, como en el caso de Rasputín, a la gente más pobre, a los mendigos, hasta la cúpula de la aristocracia, hasta la emperatriz y sus hijas, hasta los hermanos del emperador. Y en este contexto uno puede hacer cierta claridad sobre sobre los, soy yo, ¿verdad? sobre los problemas que presenta Dostoyevsky. Como dice Nabokov, es una religión, un sentimiento religioso, histérico, neurótico y cercano a lo criminal. Muchos, Romano Guardini y muchos otros grandes escritores y ensayistas sobre Dostoyevsky, Cioran, por ejemplo, encuentran en él una inspiración doble, como dice, como leí, como esencia del mal y la explotación, como la explotación del mal y del bien. Sus personajes abundan, entre sus personajes abundan los criminales, los maniáticos, los pervertidos, la crueldad, la crueldad más aborrecible se vierte en casi todas sus páginas. Y dentro de estos seres siniestros, criminales en potencia o criminales ya de facto, está también la inocencia y las figuras místicas como Mirskin, el príncipe idiota, que es un inocente en el sentido de que hablaba Pilniak. Es un inocente y es una señal en la tierra del Señor. Sonia, uno de los personajes más trágicos de Dostoyevsky, obligada por sus padres a convertirse en prostituta y en llevar una vida muy golpeada, es al fin una santa que redime, ayuda
que ayuda a la redención de Raskolnikov, el criminal de Crimen y Castigo. Alyosha, el más joven de los hermanos Karamazov, que se ha criado en una jaula de escorpiones que son sus hermanos, su padre, un mundo oscuro y siniestro donde la maldad reina. Es un ángel se va a convertir en estudiante de teología y quiere profesar, si la vida y su mala salud se lo permiten, quiere profesar el sacerdocio. Es difícil es difícil leer un libro de Dostoyevski. Es apasionante. Pero esta pasión carga muchos ingredientes que a veces resultan excesivos. Por ejemplo, para mí Los Poseídos, personalmente, que es uno de los que para muchos dostoyevskianos, para muchos autores, es la mejor novela, la más intensa, la más profética, la que anuncia ya casi lo que va a suceder en el siglo XX. Me resulta muy difícil de digerir. La leo poniendo excesivas defensas para no ser tocado. Dostoyevski es uno de los grandes precursores de la novela moderna. Durante mucho tiempo se hablaba de él, de un gran escritor, de un gigante, pero se consideraba que tenía muchas fallas, si se le comparaba con la perfección estricta de Tolstoy. El mismo Cioran, en la cita que les leí, dice, para él es el mejor, el más extraordinario escritor. Es para él el escritor, a pesar de sus múltiples defectos. Muchas veces, después, con los años y con los estudios, se ha visto que aquello que se pensaba que eran defectos de estructura, defectos de conformación de la novela, lo que era de facto era la creación de una novela nueva, una novela como no distinta al canon novelístico del siglo XIX en Europa. Una novela que difería de las de Balzac, de Stendhal, de Dickens, aunque con Dickens sí hay cierta libertad, pero su modo de construirlas, la manera de construirlas era absolutamente, era diferente. En los años 30, 40,
un ruso, un escritor ruso, Grossman, Valery Grossman, empezó a estudiar las construcciones, la arquitectura, la estructura de estas novelas y encontrar ciertas que a través de vasos comunicantes, que formaban a través de vasos comunicantes una unidad coherente, una coherencia diversa a la de la novela tradicional. Y después, varios años después, Mikhail Bakhtin, que transformó todas las formas de estudiar de estudiar la literatura, de concebir la literatura, de concebir sus estructuras, publicó un libro que se llamó La poética de Dostoyevsky, del cual lo voy a leer porque es muy importante para recordarlo cuando ustedes lean una de estas novelas y sienten que se les están soltando trozos, que se están soltando gajos a la unidad novelística. Dice Bakhtin: Dostoyevsky no crea en sus novelas esclavos carentes de voz propia, sino personas libres, capaces de enfrentarse a su creador, de no estar de acuerdo con él y hasta de oponérsele. La pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de voces autónomas, viene a ser en efecto la característica principal de las novelas de Dostoyevsky. En sus obras no se desenvuelve la pluralidad de carácter. Miren, se los voy a leer y luego, si se puede, lo pueden fotocopiar aquí para no vayan oyendo. La pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de voces autónomas viene a ser en efecto la característica principal de las novelas de Dostoyevsky. En sus obras no se desenvuelve la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un único mundo objetivo a la luz de la conciencia unitaria del autor, sino que se combina precisamente la pluralidad de las conciencias autónomas con sus muchos correspondientes, formando la unidad de un determinado acontecimiento y conservando su carácter inconfundible. Los principales personajes de Dostoyevsky no representan la expresión de la propia posición ideológica del autor. Dostoyevsky
es el creador de la novela polifónica. Creó un género novelesco fundamentalmente nuevo. Es por eso que su obra no llega a caber en ningún marco, no se somete a ninguno de los esquemas histórico-literarios de los que acostumbrábamos a aplicar a los fenómenos de la novela europea. En sus obras aparece un grupo de personajes cuya voz está formada de la misma manera como se constituye la voz del autor en una novela del tipo común. El discurso del protagonista sobre el mundo y sobre sí mismo es autónomo como el discurso normal del autor. No aparece sometido a su imagen objetiva como una de sus características, pero tampoco es portavoz del autor. Tiene una excepcional independencia en la estructura de la obra. Parece sonar a un lado del autor y combina de una manera especial con este y con las voces o las otras voces de personajes igualmente independientes. Esto vale porque como tiene un tenor abstracto, valdría la pena estudiarlo. Pero de esta manera Bakhtin nos ha enseñado a leer de otra manera a Dostoyevsky y a entender que aquello que nos parecía un defecto, una falta, es simplemente una novedad que él ha escrito para trabajar una novela que no se pareciera a las demás. La vida de Dostoyevsky, ¿ustedes saben algo? Era jugador, perdió mucho dinero en las apuestas. Sí, muy joven vio cómo linchaban los mujiks, los siervos, a su padre después de que él había infligido en pocas horas antes un castigo corporal casi criminal a unos siervos. A partir de entonces tuvo un ataque de epilepsia que ya no lo abandonó. De niño había tenido desórdenes nerviosos que se habían considerado por los médicos no peligrosos. En ese momento esos desórdenes se radicalizaron, se potenciaron y crearon ya un estado de epilepsia, un ataque de epilepsia que ya no lo abandonó. Hubo épocas en que era terrible la repetición, la reiteración de los ataques, y a pesar de eso tenía que trabajar enormemente para resolver sus problemas económicos que eran casi siempre efecto de pérdidas en el juego. Empezó a escribir hacia los 20 años, hacia los 22 años, fue ingeniero militar, pero pasó a la literatura muy joven, y sus primeras novelas tenían una influencia muy cercana a la de Gogol. Era un tipo intratable. En las cartas a su hermano, en los testimonios de sus contemporáneos, se revela
esta intratabilidad de Dostoyevsky. Él mismo, desde joven, les declaraba su soberbia, su egoísmo. Voy a leer, por ejemplo, un fragmento de una carta a su hermano, donde se disculpa sobre el mal estado de sus nervios después de pasar con él y con su cuñada unos días en el campo, unos días que fueron pesadísimos para su hermano y su cuñada por él. La carta dice: me viene a la memoria mi comportamiento en tu casa, cómo estuve de pesado y de grosero, ¿no es cierto? Pero tengo un carácter tan malo, tan repelente. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti y los tuyos, pero a veces, aunque mi corazón esté pleno de amor, nadie puede arrancar de mí una palabra tierna. Mis nervios no me obedecen en esos momentos. Me es imposible mostrar buena disposición, algo así tiene que ser, en esos momentos, y después se arrepiente mucho. Bueno, me es imposible mostrar mis sentimientos verdaderos y me comporto como un tipo funesto. Él dice que en otras de las cartas que... bueno, aquí está. A ver si es cierto que es lo que decía yo. Me es imposible mostrar un corazón sensible, capaz de amor, a menos que las circunstancias me sacudan violentamente y me saquen de mi habitual sordidez. Atribuyo esta enfermedad, esta inestabilidad nerviosa a la enfermedad. Bueno, con los escritores su relación fue malísima casi siempre. Sus contemporáneos eran entonces estos escritores que venían de grandes familias aristocráticas, que tenían palacios, que tenían caballos, que tenían campos, que escribían por placer, sin necesitar el dinero, cuando él, que era un hijo de una familia de la aristocracia menor, un médico de pocos recursos, tuvo que luchar todo el tiempo por sobrevivir económicamente. Entonces eso le hacía detestar, por ejemplo, a Tolstoy, a Turgeniev, a otros más, a Lomonosov, a Lermontov, que venían que lo tenían todo. Y el odio era enorme. Al único que admiró en un momento fue a Turgeniev. Turgeniev es este escritor que les dije de la historia de la madre y la abuela que habían matado al niño, que habían mandado de una familia muy cruel, que se vivió
tan pronto como tuvo los medios, por una herencia, los medios económicos, vivió siempre también muy rico entre Alemania y Francia. En un viaje, Turgeniev tenía 2 o 3 años más tenía 30, 31 años cuando conoció a Dostoyevsky en un viaje corto que hizo a Rusia. Y Dostoyevsky había publicado su primera novela, Pobre gente, que tuvo mucho éxito de crítica, y Turgeniev le escribió una carta felicitándolo, diciéndole: la literatura rusa está en sus manos, usted va a ser usted es el futuro de la literatura rusa. Y se tuvieron encuentros en casa de una amiga común, y la admiración a Turgeniev, de aquel pobre hombre epiléptico que no tenía éxito, a quienes sus pares, los escritores, no lo trataban por espinoso. El recibir esta carta de un hombre ya tan famoso lo conmovió, y se trataron en el salón. Había los salones estos que tenían un día en un salón literario de una amiga común. Y la admiración de Turgeniev fue, después de esa carta y después de ese elogio, fue inmensa. Y luego se convirtió en un odio cerval para toda la vida. Cuando conoció en una carta también a su hermano, creo que no tengo la cita de cuando conoció a Turgeniev, pero en una carta a su hermano le dijo que había conocido al gran Turgeniev, que lo había admirado enormemente, que poca gente había como él, que si Rusia tuviera varios Turgenievs, Rusia se salvaba, que había sido muy amable, que era amable con todos, que era elegante, que era esto. Y después, cuando empezó a tratarlo, no logró soportar las bromas de Turgeniev. Turgeniev era un hombre de corte, un hombre de salón, era un hombre que hacía bromas de sí mismo y de sus amigos, como se hace, como se puede hacer elegantemente. Pero al hacer algunas bromas a Dostoyevsky, lo deshizo. Tanto que le escribió a su hermano que después tengo un terrible defecto, inconmensurable egoísmo y vanidad. Dicen, una amiga suya, la del salón, que mi egolatría exige solo la reverencia, pero no aguanto la conversación mundana de Turgeniev, su humor agudo, sus bromas hacia él mismo y a los demás. Eso me saca de quicio. Y lo dio hasta el fin. En la novela Los demonios lo caricaturizó de una manera ferozmente en uno de los personajes. Aquí está la carta primera que le escribe a su hermano sobre Turgeniev. Le escribe a su hermano Mijail: recientemente el poeta Turgeniev, sin duda habrás oído hablar de él, ha llegado de París, y desde el primer momento se ha acercado a mí con una liga y una amistad que Belinsky da por hecho que se ha enamorado de mí.
Pero hermano, qué hombre, yo también, como es justo, me he prendado de él. Poeta, aristócrata, lleno de talento, bello, rico, inteligente, cultivado, con 25 años. Yo no sé qué cosa haya podido negarle la naturaleza. Para terminar, tiene un carácter de una rectitud inagotable, magnífico, formado en una buena escuela, etcétera, etcétera, etcétera. A la semana siguiente, por una broma, lo detesta y vive detestándolo y detractándolo en periódicos y luego caricaturizándolo en la vida. Bueno, este carácter posiblemente viene de traumas, de la muerte de su madre muy al inicio. Puede ser también la muerte del padre. Desde luego debe tener en eso mucha influencia la epilepsia. La epilepsia que lo hacía caer en cualquier parte, en público, en todo esto. Y a este resentimiento que tiene hacia los triunfadores. Y luego, para colmo, a los 28 años fue detenido en una reunión de amigos que formaban un círculo de estudio y que estaban leyendo un libro de Fourier, el socialista utópico, sobre las utopías posibles, la utopía social. Alguien delató a ese grupo como un grupo de anarquistas, un grupo peligroso. Fueron detenidos. Dostoyevsky al principio fue condenado a la pena final, a la ejecución, después a la prisión en Siberia. Antes de enviarlo a Siberia con un cargamento de prisioneros, hicieron como broma los policías una ejecución falsa que tuvo reflejos en su salud psíquica, en su salud física tremendos. Vivió 3 años entre los peores asesinos. En una sección de asesinos, de monstruos que él relata en su libro Memorias del Más Allá, las del subsuelo es otra, de los muertos, las Memorias de la Casa de los Muertos. Y después de 3 años de prisión en trabajos forzados, estuvo prohibido para él salir de la zona de la prisión. Era como una especie de prisión preventiva o casera. No podía acercarse a ninguna de las 2 capitales, ni a Moscú ni a San Petersburgo. Entonces son experiencias que muy poca gente tiene, ¿no? Y para un hombre que desde niño tiene estas frustraciones, esta debilidad física, esta enfermedad nerviosa, todo es demasiado, ¿no? La copa se derrama allí. Y cuando ya al final, en Siberia, escribió en los varios años que vivió allá, escribió 2 novelas, y al llegar a Petersburgo, viene la gran serie de las 5 novelas
Humillados y ofendidos, el estudiante, el príncipe idiota, los posesos y los hermanos Karamazov. Son estas novelas las que le han dado la talla de uno de los grandes gigantes en la literatura universal. Ahora bien, hoy se me fue la hora, el tiempo va terriblemente rápido. Ahora bien, la primera novela, Pobre Gente, tuvo un éxito enorme. Era una novela muy sencilla, era una novela sobre gente, un joven y una joven pobres que no pueden casarse, al que se le arrebata un tipo siniestro, quizá para meterla a alguna otra parte. Es una novela sentimental, pero ya intensa. Y tuvo un éxito enorme. El crítico más importante de Rusia, Belinsky, señaló en la prensa efectivamente que algo nuevo había sucedido en la novela rusa, que había otra voz. Y Turgeniev, que era una figura mítica a pesar de su juventud, por todos los atributos que tenía, también se lo dijo: usted es el futuro de la novela rusa. Su segunda novela es El Doble. Es una novela importantísima para todo lo que fue el último pasaje literario de la última etapa.